Eso. Bueno, yo voy a proceder a iniciar la grabación para comenzar nuestro seminario. Estamos grabando, entonces vamos a iniciar. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas las y los asistentes a este seminario que hemos titulado Patrimonio, Comunidades Locales y Salvaguardia de los Territorios, Experiencias y Proyecciones. Agradecemos evidentemente su asistencia y de igual forma agradecemos al proyecto Fondesit, titulado Patrimonio Cultural, Turismo y Territorio, que ha sido financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la ANID. También extendemos nuestros agradecimientos al Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, desde donde se ejecutó este proyecto, y al CEAM, al Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile, que siempre ha apoyado este tipo de iniciativas. De manera especial quisiera agradecer a él y las expositoras por el tiempo que nos dedican para hacer posible este evento. Tenemos el privilegio de contar con su participación y la agradecemos. Debo señalar también que este seminario está enmarcado como una de las actividades de celebración de los 50 años de la creación de la carrera de turismo de la Universidad Austral de Chile. Y respecto del desarrollo de este seminario, en primer lugar expondrá el doctor Juan Carlos Esquius, profesor titular de la Universidad Alberto Hurtado y director de la carrera de Antropología de esa casa de estudio. En esta ocasión, el tema que compartirá con nosotros se titula El tiempo de la comunidad, complejidades y perspectivas en la defensa patrimonial del territorio. A continuación, la doctora María José Pastor expondrá el tema Actividades de turismo indígena y patrimonio, buscando las bases de una relación justa y respetuosa. María José es profesora titular del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Recientemente ha dejado justamente la dirección de este Departamento de Humanidades Contemporáneas y a la vez es investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de dicha universidad. Y finalizarán la exposición Clarena Rodríguez y Stephanie Ramírez, quienes expondrán un tema de contingencia titulado Glaciares y Cosmovisión Mapuche, propuestas locales para la defensa y protección del patrimonio biocultural. Clarena es licenciada en Trabajo Social, candidata a magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile, profesora de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Valdivia, y Stephanie Ramírez es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Desarrollo a Escala Humana por la Universidad Austral de Chile e investigadora de la Fundación Manfred Magnet. Entonces, terminada la ronda de exposiciones, abriremos un espacio para la reflexión y el diálogo colectivo. Y también pueden formular sus comentarios, dudas o consultas a través del chat de Zoom. Y antes de iniciar las exposiciones, me voy a permitir una pequeña licencia para introducir el tema central del seminario. Y en este sentido partiré proponiendo que nunca se había hablado tanto de patrimonio como hasta ahora, porque nunca se había destruido tanto patrimonio como hasta ahora.
Entonces, así como se habla de sostenibilidad medioambiental, algunos autores comienzan a hablar de sostenibilidad patrimonial para enfrentar estas pérdidas patrimoniales. Entonces, esto nos conduce a preguntarnos cómo se han construido los procesos de patrimonialización. Y en Chile, en general, el Estado ha asumido un rol tutelar en materia de patrimonio por intermedio de una compleja red de instituciones públicas dedicadas a diseñar, formular, implementar, sistematizar y ejecutar el seguimiento de políticas, planes y programas relativos a estas materias. Mediante la acción y el discurso estatal se delimita lo que debe ser reconocido como patrimonio, primando el saber técnico experto que desde diversas disciplinas contribuye a la selección, valoración del patrimonio. ¿Ya? Entonces, dentro de marcos normativos legales y reglamentarios previamente establecidos por los poderes políticos. Esta decisión es adoptada usualmente en forma unilateral, sin contemplar mecanismos adecuados de fiscalización o participación local que permiten incidir dentro de estos procesos. Además, el aporte que la institución hace para que estos procesos tengan éxito en términos de gestión, rehabilitación y conservación y reconocimiento y puesta en valor de patrimonio, revelan un fuerte énfasis en el componente económico por sobre las ideas de conservación y o revitalización, especialmente a nivel cultural. En particular, por medio de un discurso de rescate y revaloración del patrimonio en su sentido más amplio, se promueven articulaciones para rentabilizarlo como objeto de consumo, particularmente en territorios de alta plusvalía turística. Sin embargo, estas políticas de desarrollo económico, conforme al modelo vigente, suelen colisionar con las aspiraciones de las comunidades locales, especialmente de los pueblos originarios, ignorando además los actuales problemas derivados de la turistificación y de los patrones históricos de ocupación, uso, tenencia y propiedad de los territorios. Entonces, frente a estos procesos de patrimonialización, desarrollados desde lógicas verticales impulsados por el Estado, se han generado acciones de resistencia colectiva y de confrontación comunitaria, cuestión que implica actores enfrentados, sobre todo cuando las comunidades locales se resisten a abandonar sus valores, tradiciones culturales y modos de vida, o son testigos de su deterioro. Así, muchas comunidades locales reclaman el derecho a desarrollar y gestionar su patrimonio cultural a partir del reconocimiento de sus propias formas de vida, valores y creencias, buscando no solo la protección de sus ecosistemas físicos biológicos, sino también de sus prácticas socioculturales, económicas y espirituales, generando un patrimonio que es levantado, construido de forma participativa y pertinente desde la base social. Entonces, como reacción o respuesta de las comunidades locales, emerge un patrimonio no oficial, producto de una revitalización y reinterpretación de saberes y prácticas tradicionales. Vamos a seguir profundizando en torno a esta temática y en ese sentido vamos a invitar al profesor Juan Carlos Esquius a continuar tratando el tema. Adelante, profesor.
Bien, Marisela, es un tremendo placer vernos a través de este medio. En general, yo prefiero verte personalmente, como hemos tenido la oportunidad de recorrer algunos años de nuestras vidas, así, en mutua colaboración y amistad, básicamente. No voy a usar, digamos, un PowerPoint, voy a básicamente a conversar a partir de la naturaleza de este encuentro, los temas que tú has levantado y tengo el honor de compartir la mesa, digamos, con eh, nuestros destacados interlocutoras en este caso, ¿no? María José, quien he tenido la oportunidad ya de poder iniciar, digamos, un diálogo muy, espero, promisorio para el futuro, y también a mis amigas, ¿no? Que están trabajando como en el territorio, que aquí somos una pequeña familia, entonces Stephanie y Clarena son parte de este barrio, que es un barrio entre académico, intelectual, emocional, social, etc. Entonces, creo que nos da la oportunidad de hacer una rica, ¿no es cierto?, experiencia de esa naturaleza. Si hay un problema de tiempo, ahí me avisa nomás. No, acataré, digamos, el mandato del reloj. Recordando una frase de los talibanes, ¿no?, que le dijeron a los norteamericanos en 2011: ustedes tendrán el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Y ahora se la recuerdan. Bueno, eh, creo que es importante, bueno, aquí don Rolando, digamos que somos un coetáneo, recordará que en años atrás no existía esto en realidad el patrimonio. Es decir, pienso en, en temas empíricos, ¿no? No en temas conceptuales, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Valdivia, para quienes no conocen Valdivia, que es muy famoso la construcción de los, ¿no es cierto?, de estas torres defensivas, ¿no es cierto?, del fuerte, de los fuertes más australes del mundo, que en el siglo XVII España tenía un cierto temor y tal vez un temor fundado de una incursión holandesa por el sur del mundo, y por lo tanto creó estas fortificaciones, y estas están a la vista, digamos, son parte del cotidiano valdiviano, y son parte, digamos, de los flujos turísticos, y son parte de las discusiones patrimoniales. Pero hace 30, 40, no, un poco más, unos 60, 80 años atrás, estos fuertes, en el caso del fuerte del pueblo, del puerto de Corral, era la bodega de la empresa productora de acero, los altos hornos de Corral. Entonces ahí se guardaban, digamos, los materiales, los equipamientos, etc. Nunca nadie pensó en ese momento que efectivamente esto era un bien o algo, digamos, era una ruina, era algo que estaba ahí, dejado por la historia, y esto comienza a cobrar visibilidad en función de los procesos que de alguna manera Marisela ha reseñado también en su introducción. Eh, yo creo que efectivamente la propuesta mía, que no va a ser ninguna novedad para muchos de los aquí presentes, apuesta un poco por la naturaleza siempre cambiante de la experiencia humana y por la naturaleza procesual de los hechos de la vida. La vida cambia, quienes tenemos más años de servicio en el planeta, sabemos que las cosas que nos parecieron en un momento eternas resultaron ser simples, ¿no es cierto?, suspiros en la historia de la humanidad, y muchos más suspiros en la historia del planeta, ¿no? Y decir que en el fondo, y por ahí voy a entrar un poco en la idea que sugiere o que introduce bien Marisela, señalando que el patrimonio se constituye como tal, es en términos de una cierta circunstancia histórica, de un cierto momento, de una cierta motivación que invita a reconsiderar algo que es para mí lo fundamental. ¿No es cierto? Que son estas prácticas de vida, estas prácticas culturales, donde las personas están engarzadas con sus territorios, engarzadas con su historia, engarzadas con sus formas de habitar, con su materialidad, y son parte, digamos, de un quehacer cotidiano que por el momento, digamos, no requiere nombre, ¿no?, que es una forma de vida o una modo de vida que no requiere una conciencia más allá del uso que hace de un corral, o del uso que se puede hacer de un sendero, o del uso que se puede hacer de una vasija de greda, o de algún elemento que tenga una existencia previa a quien la usa, ¿no? Y que estos elementos son depositarios de una memoria colectiva, una tradición colectiva, de una técnica, de una sabiduría, están ahí, ¿no? Entonces estos elementos que son parte de aquello que caracteriza o identifica a la comunidad, que la marca y la muestra en su diferencia frente a otras comunidades,
es parte de un hacer cotidiano en Chile, bueno, en todas partes del mundo, obviamente, pero en Chile tenemos muchas expresiones de este tipo que van definiendo territorio. Entonces, en algunas partes se hace artesanía con crin de caballo, ¿no? En un rari, se hacen productos que son artesanales y que la gente los reconoce y los identifica, ¿no? La cerámica, la greda de quinchamalí con fondo negro y decorados en blanco, bueno, también se reconocen y el pueblo comienza a ser visible o visibilizado a través de estas prácticas, pero que se entiende que son las propias de la comunidad, lo que la comunidad hace para vivir y es lo que la comunidad. Pero en un cierto momento de la historia, como bien dice Marisela, estas prácticas que son tan características, tan identitarias para un grupo, se ponen en jaque, ¿no? Se ponen en jaque, sea porque hay un proceso devastador de destrucción, ¿no es cierto?, de ocupación territorial, de inversión de infraestructura, de azonadas, ¿no es cierto?, empresariales, industriales que van dejando a estos pueblos en una cierta intemperie, ¿no? Social, política, etcétera. Y es en ese momento en que se levanta la voz, es el momento en que aparece lo que yo llamaría el enunciado del patrimonio, es cuando se le enuncia, cuando se pronuncia como algo como patrimonial. Pienso, por ejemplo, casos que hemos tenido en Chile que son bien sintomáticos, ¿no? De este tipo de relación entre territorio, práctica de vida y enunciado patrimonial. Tenemos una fiesta muy hermosa, digamos, en el sur de Chile, en las islas de Chiloé, que es, ¿no es cierto?, la procesión que se hace anualmente el Cristo de Caguas, que es el nombre del lugar, ¿no?, que se hace por mar, o sea, digamos, por mar interior. Entonces es una regata en realidad de embarcaciones que llevan al Cristo, digamos, hacia una isla donde se le venera y después de la procesión se devuelve. Bueno, en ese escenario se instala o busca instalarse una salmonera. Entonces, la salmonera con sus jaulas para procesar, para criar y luego procesar salmones, obviamente que interfiere en el curso de la celebración. Entonces, cuando pasa eso, claramente los participantes, ¿no es cierto?, la comunidad cultora de, de esta tradición, de esta celebración, se descubren a sí mismos amenazados. Y a lo único que ellos pueden apelar, lo que ellas pueden apelar, es justamente haber vivido, ¿no?, haber sido parte de un encadenamiento histórico de generaciones que han ido eh, trazando esa huella en el mar y que hoy día esa huella en el mar está siendo amenazada. Y ahí es cuando empieza la protesta, el reclamo, la demanda patrimonial, ¿no? Es decir, aquí hay algo que no nos pueden quitar. Esta es una parte de mi yo que es inalienable. Y es aquí donde la comunidad comienza a eh, expresar, digamos, una conciencia crítica sobre su propio quehacer y sobre la forma como en su contexto histórico este quehacer comienza a ser amenazado. Y en la medida que esto ocurre, efectivamente, empiezan a ocurrir procesos patrimonializadores. Entonces empezamos a mirar desde el mundo comunitario toda esta riqueza de recursos que son legados históricos, que son parte de un aprendizaje social a través del tiempo, que están siendo amenazados por estas transformaciones y que de alguna manera, y este es el punto que me hace pensar en esta acción patrimonializadora como una acción política, busca de alguna manera no solamente proteger este patrimonio sentimental, digamos, como una cobertura, un abrigo, un techo para que la práctica pueda seguir ejerciéndose, sino que es una acción patrimonializadora que busca ejercer un control que históricamente se ejerció, pero que producto de los cambios deja de ejercerse. Se ejerció no porque hubiese un poder político local establecido, sino, yo creo, en el caso de nuestro país, de mucha parte, gran parte de Latinoamérica, esto fue por ausencia del Estado, es decir, lugares, localidades no rurales, internadas en la cordillera o en las costas, no conocieron, digamos, del Estado sino hasta muy tarde. Entonces, tuvieron vidas autónomas, tuvieron vidas como independientes y organizaron sus formas de dirimir contiendas internamente. Y ahí no entraba, digamos, la fuerza pública, no entraba, digamos, los candidatos a nada, porque esto no existía, la conciencia como mestiza chilena. Entonces, pero claro, se expande este país, ¿no? Sobre todo en el caso, bueno, en el caso, digamos,
ya la caída del muro, cuando se produce, digamos, la apertura, ya se había producido, en el caso de Chile, no, la apertura de los mercados internacionales y comienza esta expansión, claro, ahí aparecen comunidades que están justamente localizadas donde están los recursos que esta nueva economía demanda. Aparece, por ejemplo, las comunidades pehuenches en la zona del Alto Biobío, en el centro-sur de Chile, que conviven y coexisten no solamente con las araucarias, sino que con cursos de agua que son tremendamente ahora valorados para objetos de la producción hidroeléctrica. Y en ese momento, claro, la expansión de este territorio económico y político chileno entra en contradicción con estas comunidades. Y estas comunidades que hasta ese momento no habían de alguna manera desarrollado sus vidas con cierta autonomía, comienzan a valorar sus prácticas como algo que les permite de mejor manera defenderse como comunidades frente a esta amenaza externa y comienzan entonces a politizar y a movilizar a su gente en torno a la defensa de sus prácticas. Y el resultado de aquello no es simplemente preservar el sendero X por su valor histórico, sino que es ejercer un control político y territorial sobre aquello que les hace posible su existencia y reproducción y continuidad como comunidad. Hacia los años 80, antes de en el caso chileno se puede ver como muy claro, porque además tuvimos una dictadura en ese momento, y la dictadura podía operar con bastante falta de con libertad absoluta, digamos, sin control alguno, sin supervisión. Pero, por ejemplo, se construye una central hidroeléctrica que es la primera de su familia, que es Colbún Machicura, digamos, la central de Colbún, y ahí hay población campesina, no es población indígena, población campesina chilena, que es desalojada, sus territorios son inundados, son desplazados, son relocalizados y no hay ninguna expresión de la movilización que vamos a conocer 6 años después, cuando se construye la segunda central, Ralco, que es la que moviliza a los pueblos pehuenches por la protección de su entorno. Entonces las circunstancias históricas han cambiado de modo tal que la conciencia sobre el vínculo territorial como una práctica cultural puede engarzarse con una lucha política por el control de ese territorio a través de la defensa de lo que constituye base para ese territorio. Y ahí se generan las tensiones. Ahora, no deberíamos olvidar, eso sí, que por el lado de los grupos de poder, por el lado de los grupos hegemónicos, ellos han construido patrimonio, claramente, y el patrimonio que han construido tiene otro sentido, no es tanto el enfrentarse a la adversidad o a la contradicción, ¿no es cierto?, o a la ocupación por parte de otros, sino que más bien es un patrimonio que está más bien concebido en términos de instalar esa hegemonía, de instalar ese dominio en los territorios, de modo tal de generar un conjunto de referentes para la población que sean obsecuentes con respecto a la directriz que el poder tiene. Entonces, también hay que, me refiero, por ejemplo, hoy día lo hemos visto en Chile, el 2020, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, con el derrumbamiento de las esculturas de las estatuas, ¿no? Que son expresión de este poder instalado en la ciudad con figuras, digamos, militares, políticas, que son importantes para el Estado-Nación, en fin. Y frente a ellas se revelan los contradiscursos, las contrahegemonías, y aparece entonces esta lucha anti-monumentos. Y caen muchos monumentos en nuestro país en forma bastante estrepitosa por la acción de grupos sociales movilizados que descargan su rabia por un lado, pero también levantan su discurso alternativo con la destrucción de esos monumentos. El caso más elocuente es el del monumento a Baquedano, que es un general, digamos, bastante poco significativo en la historia de Chile, bueno, pero claro, había que poner a alguien ahí, lo pusieron, digamos, las autoridades como un símbolo de la chilenidad o el heroísmo militar, etcétera, cosa que no tiene mucho eco en la realidad cuando se analiza esto desde el punto de vista histórico, pero queda marcado ahí este monumento en el centro de la ciudad. Y ese monumento que va a ser objeto, digamos, o el centro de la movilización del año 2019, eh, con la propuesta, digamos, de la dignidad como alternativa. Entonces, esa dimensión creo que es importante tenerla en cuenta. Digamos, la patrimonialización históricamente precedió el patrimonio como un elemento de incursión y dominio, y en un segundo momento aparece como un elemento de contrahegemonía, de rebeldía, de movilización para la defensa del territorio propio a través del reconocimiento
de la cultura que en ese territorio se desarrolla. ¿Cómo estoy con el tiempo, Marisela? Está muy bien con el tiempo. ¿Cuánto me queda? Así ya, para no estar desesperado. Sí, para unos 5 minutos para cerrar. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, yo creo que lo que nos debería interesar es un poco la traducción entonces en acción política del reconocimiento identitario que las comunidades hacen de sus propias prácticas. Y yo creo que eso es fundamental. Pero cuando entramos en esa escena, se nos empieza a complicar, por eso hablaba de la complejización, ¿no? de las luchas patrimoniales, porque la acción que él la desarrolla, si el actor no es la comunidad, no existe algo que uno pudiera decir, esta es la comunidad, ¿no? O sea, lo que uno tiene son colectivos que comparten una cierta identidad, que ocupan un cierto territorio, pero que en cuyo interior se desarrollan distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintas, ¿no es cierto?, opciones de vida, y estas se ponen en tensión también. O sea, la tensión es una tensión hacia afuera, hacia la interacción con aquellos o aquellas, ¿no es cierto?, que se imponen como desde el exterior, pero también es una tensión que deviene del interior en términos de verse fragmentadas las comunidades por intereses diversos, y muchas veces estas diferencias son instigadas o son estimuladas o son propiciadas por las propias agencias externas, como en el caso de las empresas, digamos, hidroeléctricas o las mineras, que básicamente lo que hacen es colocar dinero para producir divisiones a nivel comunitario. Y eso se va traduciendo también en una suerte de deterioro interno de las comunidades y de las, ¿no es cierto?, relaciones propias de la vida cotidiana. Y en ese sentido es interesante entender que esta movilización muchas veces parte por sectores juveniles, por mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres están en casi todas las luchas ambientales, y que no en todas. Y en general, grupos que son muy sensibles y proclives al cambio, pero que estos grupos entran en contradicción muchas veces con grupos que tienden a ser más conservadores, digamos, de sus tradiciones a nivel local. Y en ese sentido, es interesante decir que la patrimonialización demanda ciertas claridades, demanda ciertas orientaciones que tengan, digamos, como una naturaleza convocante, que permitan consensuar ciertos objetivos que sean como finalmente beneficio de todos. Y en ese sentido es interesante decir, dado que me quedan 5 minutos nomás, que el ejercicio patrimonializador va a concluir o va a llevar, ¿no es cierto?, no a la recuperación de esa comunidad que fue, si es que algún día fue, y se restablece hoy, sino que va a llevar a una nueva comunidad, es decir, a un nuevo sentido comunitario, a un nuevo, ¿no es cierto?, proyecto comunitario, a un nuevo proyecto colectivo en el territorio que se va a enriquecer con una pluralidad de miradas. Lo que el pasado fue pasado, no va a resucitar ni se va a levantar. Lo que es patrimonial va a ser como el nexo orgánico, simbiótico que se produce en la práctica y su entorno, pero va a tener que instalarse o resignificarse en el contexto donde van a pasar dos cosas nuevas, ¿no es cierto? Por una parte, se van a resignificar las relaciones establecidas a través de la costumbre. Van a aparecer, por ejemplo, nosotros lo vemos muy habitualmente en el campo chileno, en la zona rural, hay un retorno muy importante de migrados, o de hijos de migrados, o de nietos de migrados, ¿sí? Gente que está volviendo a los territorios, y sobre todo en el mundo mapuche, eso se ve claro. Gente que está volviendo a los territorios con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nuevos deseos, con nuevas luchas, con nuevas rabias, con nuevas, ¿no? Y eso va generando una idea o un modelo de vida comunitaria y colectiva que poca relación tiene con las comunidades que yo mencioné de paso, que existían en los años en que vivían una cierta aislamiento, un cierto digamos, distanciamiento del aparato del Estado. Entonces, creo que es interesante cómo hay allí una reinvención de lo local, sin perder el nexo orgánico con el patrimonio que les ha dado el piso para poder seguir existiendo. Y junto con eso, creo que es importante subrayar el carácter político de la acción, en el sentido que este ejercicio, digamos, patrimonializador que resignifica la comunidad, también reposiciona a la comunidad en términos de sus relaciones con los otros actores locales y con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Y por lo tanto uno podría decir el doble, ¿no es cierto?, impacto que tiene el proceso de la patrimonialización a nivel simbólico por una parte y a nivel político por otra, lleva a una noción más bien de identidades emergentes,
de territorios emergentes más que a una restauración de territorios que antecedieron aquello. Y en el proyecto, digamos, de salvaguarda, que era el otro contenido que señala Marisela, es tremendamente importante considerar tres dimensiones que son claves para poder avanzar en esto. Uno es el reconocimiento, porque el reconocimiento confiere derechos y por lo tanto la lucha por el reconocimiento que dan los pueblos originarios y en general la lucha por el reconocimiento al cual aspiran, digamos, los distintos colectivos que forman un país es un requisito fundamental. Lo segundo creo que es dialécticamente relacionado con lo anterior, que es la visibilidad social que tienen estos reclamos y cómo estos reclamos se van mostrando, digamos, y se van legitimando a través de su exhibición, por así decirlo, en la arena de la opinión pública. Y es una tarea compleja porque sabemos que hay mucho de prejuicio y hay mucho estigma instalado en estos procesos y no hay claridad, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, cuál es el alcance que tienen los procesos, por ejemplo, de autonomía, por ejemplo, de autodeterminación o de autogobierno. Y finalmente creo que es muy importante, y aquí en general no siempre ha habido tanta claridad, el tema de las alianzas, como el tema, digamos, de la vinculación de las organizaciones locales con organizaciones extralocales. Y esto está ocurriendo. Es interesante, con eso cierro, para felicitar el trabajo de Marisela, ¿no? Que esto ocurre a través del turismo, ¿no? Pero el otro turismo, este turismo de base comunitaria, este turismo que tiene, digamos, otra orientación más hacia la horizontalidad del vínculo, este turismo que uno relacionaría más con el viajar, con conocer, el visitarse, el ser visitados, porque va creando justamente estas tres, ¿no? Dimensiones, la va respondiendo, va creando un reconocimiento, ya se sabe cuáles son los destinos turísticos, una visibilidad se les conoce, digamos, con una cierta historia, y las visitas van generando alianzas y eso va robusteciendo la soberanía local a la cual puedan aspirar las comunidades allí establecidas. Lo dejo hasta ahí, Marisela, te doy las gracias nuevamente por haberme invitado y me dispongo con mucho interés a escuchar a mis colegas y aprender de ellas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, continuamos con María José. Sí, muchas gracias, Marisela. Gracias por invitarme. Gracias, en primer lugar, desde luego, por haber organizado este seminario, que creo que puede ser muy interesante para todos nosotros. Y luego, pues no sé, yo voy tomando notas y creo que con mis alumnos, que reinicio dentro de poco, estoy en vacaciones ahora, pues creo que podré compartir en las clases de antropología del turismo. Se escucha muy bajito. Bien, vamos. ¿Se me escucha mejor así? Perfecto, se escucha bien. Okay. Ahí sí. Ahí sí. Ok, perfecto. Lo siento, pero me pongo esto y al final resulta peor. De todas maneras, puedo ampliar aquí también. Bien, bueno, agradecer por organizar el seminario, por unir a personas que no nos conocemos, pero que resulta que tenemos cosas en común, y espero que nos conozcamos pronto, de todas maneras. Y bueno, sobre todo por esta invitación a que yo participe con algo que a mí me llena. O sea, para mí esto es un placer estar aquí. Yo sí que me he preparado un PowerPoint porque me pongo a hablar y no termino, ¿no? Entonces prefiero controlarme un poquito, y además tengo muchas fotos y creo que las fotos también dan una visión de lo que quiero contar. Así que lo que no sé, porque yo no utilizo el Zoom, aquí pone compartir pantalla y supongo que si yo pincho aquí y le doy a compartir, ¿se puede ver? Se puede ver. Sí, lo que pasa es que me queda esto otro y me queda descentrado. Un momentito, que no sé cómo quitarlo una vez aquí. A ver. Ahora no sé cómo regresar. ¿Cómo puedo quitar la parte lateral para que se vea completo? Modo presentación.
si bajas. Sí. Ah, aquí está, sí, perfecto, sí. Bien, entonces vamos a ver, yo no sé si ustedes pueden ver la pantalla o es completa o es demasiado grande, pero bueno, fallará un poquito, sí, bien. Entonces vamos a ver, yo voy a hablar de lo que es la antropología vinculada al turismo, pero a través del patrimonio y a través de los grupos indígenas de la población originaria. Voy a empezar con una reflexión personal y la hago porque fue algo que a mí me movió mucho contra el turismo y creo que es importante que lo diga en este momento. La verdad es que es la primera vez que lo comento así públicamente. Sabemos todos los que estamos aquí, pues cómo son los grupos étnicos que comparten una serie de cosas, sus creencias, su religión, sus hábitos, sus costumbres, su gastronomía, es decir, tienen una base común y esto les hace definirse como diferentes hacia otros grupos étnicos. Hoy en día grupos, como se diría, entrecomillado, puros, evidentemente no lo hay, pero sí nos sentimos como pertenecientes a un grupo. Bien, esta distinción del grupo étnico puede surgir del lenguaje, de la religión, de la experiencia histórica, el aislamiento geográfico, parentesco, el fenotipo, etc. Esta imagen es de dos mujeres guarao del delta del Orinoco, donde trabajé por primera vez en Venezuela. Yo viví 15 años en Venezuela, estudié antropología allí en la Universidad Central, en Caracas, y bueno, pues uno de mis primeros trabajos fue en esta zona, creando un museo sobre los guarau, con ellos, ¿no? Con sus vivencias y demás. Entonces, bueno, cuando perteneces a un grupo, te excluyes de otro grupo y resulta que yo cuando empiezo a trabajar con esta gente, estas imágenes son tomadas por mí, evidentemente lo otro está sacado de estos dibujitos que se hacen en internet y ahí está lo que yo no fotografié en ese momento y ahora me arrepiento. Es como a estas personas, esto es una familia, estos son mujeres y niños en una de sus viviendas, viven en palafitos sobre el delta del Orinoco. Entonces empezaban a llegar estas embarcaciones con turistas que lo que hacían era fotografiar como si estuvieran en un zoológico. Era una cosa que a mí me dolía. Yo les gritaba, cuando veía a alguno de esos turistas les gritaba, les insultaba. Y bueno, los guarao me miraban y me decían, pues siempre vienen así. Nunca hablan con ustedes, no, nunca hablan con nosotros. Pasan fotografías, a veces nos sonríen, nos saludan, a veces, otras veces ni siquiera eso. Empezaron incluso a llegar ya con unas lanchas más potentes. Este es el tipo de embarcación que ellos utilizan, con lo cual resultaba incómodo. En alguna ocasión pues, se volteaba alguna de estas barcas. Y al poco tiempo de estar trabajando yo con esta cuestión del museo en esta zona, me invitan a participar en un proyecto turístico para la zona del delta del Orinoco con los guarau. Me negué totalmente, no lo hice. Y al cabo de los años, en parte me he arrepentido, pero en parte me he dado cuenta de que yo no sabía lo que era el turismo, no entendía absolutamente nada y tampoco hubiera aportado mucho, con lo cual ahí quedó. Esa es mi primera reflexión, pero yo llego ahora a una reflexión académica. Entre los años 50 y 70, pues empiezan esos movimientos de reivindicación del valor, de la identidad, de esa importancia que tiene la cultura para todos esos pueblos desfavorecidos que han sido marginados, que han sido excluidos en los procesos de colonización.
Entonces, bueno, yo cuando estudiaba en la Universidad Central de Venezuela leía todos estos autores que algunos de ustedes habrán leído de alguna manera o que conocen, o si no los conocen, bueno, pues todos ellos tienen que ver con esta descolonización o decolonización, según los países, con la que yo estoy trabajando actualmente. Es decir, yo trabajo teniendo en cuenta que el turismo se puede dar. El turismo es algo que puede generar dinero, evidentemente, que puede colaborar en que ese patrimonio local se vaya modificando, pero que se modifique por parte de las mismas personas o los mismos descendientes de otros que lo han creado, pero que realmente sean ellos. Estas lecturas, esa reflexión académica, yo tuve suerte de estudiar en esa universidad donde había grandes movimientos sociales y donde reconozco que aprendía a ponerme, como me han dicho muchas veces en otros lugares, en el lado opuesto, ¿no? Peleando contra la gente con la que se supone que yo debería estar, contra los occidentales. Y no, creo que no es cuestión de pelear, sino cuestión de conocer y entender. Conocí también unos cuantos años después al doctor Fábregas, que fue rector de la Universidad Intercultural de Chiapas en México. Compartí con él viajes, compartí ideas, y él en uno de sus escritos dijo que contra ese indigenismo que se había generado en México y en otros países, y que tenían que ver en parte con esas mismas investigaciones, incluidas las antropológicas que se hacían para conocer a los indígenas, y en las que se intentaba, después de ese conocimiento, pues incluir dentro de esa sociedad general, occidentalizada, a los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque no iban a ser menos, eran iguales, y como eran iguales, no eran iguales, no somos iguales, somos diferentes. Todos tenemos una cultura que compartimos en parte con otras personas y con otras personas no. Entonces, uno de los escritos, como decía, del doctor Fábregas, es que al revés del indigenismo, se planteó en ese momento afirmar la vigencia de la variedad cultural mexicana, el derecho a la diferencia y el disfrute a la cultura propia. Todo esto me va llevando a mí al turismo. Yo no había estudiado nada de turismo, pero me preparé para unas oposiciones para entrar en una universidad en Venezuela, en Isla Margarita, que quizá hayan escuchado, y en esa isla se daba una licenciatura en turismo, y yo me preparé para entrar y poder impartir patrimonio cultural para turismo. Al final, después de esos 2 años, yo regresé a España por una serie de circunstancias familiares, y después de esos 15 años, y empecé a trabajar casualmente con turismo acá. Pero mi turismo de acá siempre se iba para el otro lugar, ¿no? Bueno, entonces, dentro de lo que es ese conocimiento mío sobre el patrimonio, el ser humano, en ese entorno que vivimos, nos vamos adaptando, y nos vamos adaptando a través de todos esos elementos que tienen que ver con el patrimonio, nos vamos adaptando, y ahí vamos generando una identidad. Pero la identidad también, como decía el doctor Juan Carlos hace un momento, pues esa identidad es cambiable, igual que el patrimonio es cambiable, se va modificando, pero siempre va quedando una base. Esa base implica, dice Llorenç Prats, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, que esto es una construcción sociocultural dinámica. Eso va dando riendas, ¿verdad? Y hay muchas formas de hacer patrimonio.
Se puede ser indígena y estar perfectamente, aun siendo mayor, con una tablet, descubriendo cosas y viendo la vida de otra manera, ¿verdad? Pero también se puede hacer artesanía o se puede conocer de plantas para facilitar la salud, o mejorarla en muchos grupos. Total, que el patrimonio es colectivo, caso de pescadores, pero da igual. Pongo estas fotos que, por cierto, son de Isla Margarita. Y entonces debemos ver y tener muy en cuenta también el conocimiento ancestral. Y ahí darnos cuenta de que las lenguas con las que se está transmitiendo el conocimiento general son occidentales. Son occidentales y, por otro lado, están esas lenguas que hay que mantener, que son lo que se denominan las categorías otras, es decir, las lenguas de grupos minoritarios, sean o no sean indígenas. Aquí en España ahora están sucediendo diversos problemas, confrontaciones con la cuestión lingüística, ¿no? Que si hablan en valenciano, que si hablan en catalán, que no se les entiende. Bueno, están en su territorio. Esa es su lengua, que la hablen. Aprende tú, aprende tú esa lengua si quieres estar ahí. O pide que te traduzcan, si te pueden traducir o si te pueden interpretar, pero no exijas. Esas lenguas que son mayoritarias, en estos días que estoy rellenando muchos documentos, en uno de esos documentos me pone lenguas académicas que pueda justificar. Y me di cuenta de que no puedo justificar con un papelito ninguna. Digo, bueno, pero me entiendo en muchos lugares, no me importa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante que se sepan, ¿verdad? Que se trabajen. Entonces, el patrimonio dignifica y da continuidad a los pueblos originarios. Y además les hace estar preparados para seguir aportando esos conocimientos milenarios al mismo tiempo que van incluyendo esos elementos nuevos que van a conformar esos nuevos patrimonios. El conocimiento debe conservarse, enriquecerse y transmitirse. Hay muchas fotos que me gustaría más detallárselas, pero no voy a tener tiempo. Bien, hay una cosa que a mí, digamos que así coloquialmente hablando, me da mucha rabia. En Latinoamérica hay pocos investigadores indígenas. Y los investigadores indígenas, de los que tengo el placer de conocer unos cuantos, pues a veces están también introducidos por esa enseñanza que se ha tenido, que tiene que ver también con ese conocimiento que no es el científico indígena. Yo cuando hablo que hay una ciencia indígena, que hay un conocimiento, gente que me dice, no, hombre, la ciencia es una sola. Mentira, la ciencia no es una sola. Y aprendemos de muchas maneras. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en los estudios que desde la antropología pues tratamos de hacer. Yo me hago una serie de preguntas: ¿por qué las comunidades buscan estas actividades turísticas? ¿Por qué pueden dar solidez al turismo? Si hay métodos adecuados para una investigación que realmente sea válida desde nuestras posiciones. Y entonces veo que sí, que hay una serie de cosas como ese deseo de formar parte del crecimiento turístico. Todo el mundo tiene muy claro que se gana dinero con el turismo. Ahora bien, cuidado, se gana dinero, depende de cómo se realice el turismo, cómo se organice, cómo puedas conseguir, qué conocimientos tienes sobre lo que es el turismo, ¿no? Entonces, pueden desarrollarse muchos elementos a partir del turismo. Es además una forma de concienciar a los demás, además de concienciarse sobre el valor de los atractivos naturales y culturales, que tienen que ver con ese patrimonio natural y el patrimonio cultural, y un deseo también de rejuvenecer de manera responsable el desarrollo local. O sea, no vamos a vivir
como vivíamos, porque el mundo va cambiando y porque vamos cambiando y porque la gente tiene internet, tiene televisión, tiene sus canales y vive de muchas maneras, viva donde viva. Yo cuando en la selva Lacandona, en Chiapas, pues llegué la primera vez y veo un cartel que pone internet con una flecha clavadito en un árbol, dije, uy, qué bien, voy a tener internet. La verdad es que era pues muy complejo conectarse, pero bueno, sí, hoy en día sí, y además se hacen sus páginas web y genial. Bien, entonces el turismo indígena entraría en esta tipología de turismo de base local que ha trabajado el doctor Ruiz Ballesteros, contribuye a la sostenibilidad de ese sistema socioecológico. No podemos separar una cosa de la otra, de tal manera que sin perder esas especificidades que hay en cada lugar, las personas de la comunidad pueden beneficiarse a medio plazo o a largo plazo, al mismo tiempo que satisfacen a los turistas. Es decir, el turismo puede beneficiarles siempre y cuando se consiga ese equilibrio. Los recursos se pueden mantener de esa manera para futuras generaciones, la parte medioambiental, sociocultural o económica, pero pasa una cosa. Ahí yo meto un sin embargo porque las comunidades locales, principalmente las indígenas, son notablemente vulnerables a los impactos negativos del desarrollo turístico. Muy vulnerables. Sobre todo cuando esos impactos negativos son socioculturales. Aquí hay una imagen de cómo los guarao vivían. Esta foto está hecha por mí, o sea, tiene años, quizá unos 30 años. Ellos vivían así, luego debido a los misioneros empezaron a hacer paredes, ¿verdad?, para que no se viera desde fuera. A cerrar la casita, digamos, porque era una vergüenza que estuvieran allí y que se acostaran allí en sus hamacas y demás, y empieza a cambiar, pero resulta que el turismo les va afectando muchísimo. En muchos casos se utilizan esas culturas indígenas para promover distintos mercados extranjeros, es decir, es un atractivo. Es un atractivo, la gente va, la gente mira, es exótico, es diferente, mira qué bonito, mira a esa señora, esta señora con su niño no es una señora malnutrida, no es una señora que tenga problemas de ningún tipo, ¿verdad? No tiene por qué dar ninguna lástima, tiene una vida agradable, hace su vida, está descansando después de haber trabajado, le ha dado de mamar a su bebé y está con él pasando un rato agradable. Entonces, mirar como extraños les va afectando. ¿Por qué nos miran? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un caso terrible, estas fotos también las hice yo en Brasil. Es como unas personas indígenas pasan desde, esto es cerca de, ni tan cerca, pero bueno, por la zona de Manaos, pasan desde Colombia, tienen problemas, llegan allí y entonces pues hay unas organizaciones que les dicen venid a trabajar con nosotros, sois indígenas y aquí hay mucho turismo. Cuando lleguen los visitantes hacéis un baile, una danza y después de eso ellos os van a comprar unos recuerditos, el típico souvenir que os vamos a vender nosotros y vais a estar endeudados con nosotros. Utilizan su ropa interior y encima unos trapitos, ¿verdad? Hacen esto y después venden estos materiales. Esto a mí me parece denunciable, terrible, y esto sucedió no hace tantos años. Digo, lo he hecho yo y no hace tantos años como lo anterior. Fui a un congreso y era en mi época de vacaciones y aproveché para conocer algunos lugares. El guía turístico es indígena y me lo contó. Yo le pregunté, digo, ¿pero por qué estas personas van vestidas así? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué no están bailando de una manera que parezca real, que quieran realmente gustar a la gente, ¿no? Bien. Entonces, también es muy importante que se indique en cada comunidad lo que es deseable y aceptable según cada lugar. Aquí he puesto, no lo verán bien, pues entonces en Río Lacanja, en la selva lacandona, como indican, pues estimado visitante, y habla sobre el uso del agua, el uso de los baños, las luces, los plásticos, la basura, etc. Es decir, cada lugar tiene una serie de necesidades y el turista debe saberlo. Y además el turista debe ser, bueno, castigado, diría yo, de alguna manera, aunque sea con una multa o algo parecido, ¿verdad? Sí, eso se incumple. Entonces, algunas ideas que planteo, es lo fundamental que para este tipo de turismo, bueno, planteo, pero lo planteo no porque se me ocurra a mí, sino a través de lecturas y a través de mis trabajos de investigación que hago con otra compañera que conoce la doctora Marisela, Pitu Espeso. Entonces, en este tipo de turismo, lo que hay que tener en cuenta es que el impacto positivo en los grupos más desfavorecidos se dé una evolución desde un turismo que deje fuera esos exotismos. Es decir, no vamos a ver a unos seres extraños, vamos a ver a unas personas como nosotros, con otra cultura, que es la que nos diferencia. Pueden vestir diferente, pueden cazar todavía con arcos o flechas, o pueden sacar el arco y las flechas y decir, así cazábamos, o así cazamos, y te engañan un poquito y dices, ah, pues bien, pero he visto el arco y las flechas. Es decir, lo importante es que sea un turismo real, con gente que está viviendo lo que quiere mostrar, pero que la gente que llega al lugar sepa también eso. Por eso una parte que no he metido aquí son los turistas. Los turistas tienen que entender dónde van y qué es lo que quieren, y qué es lo que se les puede ofrecer. Los pueblos originarios, entonces, según CEPEL, deben gestionar establecimientos de alojamiento y restauración, diseñar rutas y actividades turísticas, manejar los programas de esos centros turísticos también, controlar el acceso a sus recursos patrimoniales y, sobre todo, ser los dueños de las tierras, los recursos y sus propios destinos. Esto que hace levantarse a la gente, eso que hace que haya esas luchas, esos problemas que surgen y surgen en todos los lugares, porque yo qué sé, en la selva lacandona, donde he trabajado como 16 años y sigo trabajando, pues ahí lo que ha pasado es que la selva la tenía un solo grupo y claro, otros grupos que fueron obligados a introducirse en la selva y que han llegado con ganado, no porque ellos quisieran trasladarse con su ganado, sino porque el gobierno del momento decidió que tenían que trasladarse porque ya no había más espacio donde estaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso genera problemas. Bien. Para Bartlett y Hinch, el turismo indígena puede llegar a convertirse en una excelente oportunidad para que los pueblos originarios superen el estado de marginación social, económica y política al que tradicionalmente han sido sometidos. Tienen muchas maneras de hacerlo. Consideramos prioritario, y digo consideramos porque estoy también hablando un poco por la voz de mi compañera de investigaciones, consideramos prioritario obtener la participación de los indígenas en los estudios científicos relativos a la actividad turística en sus propias comunidades. Es decir, no es el investigador académico occidental u occidentalizado el que puede resolver, el que puede decidir. Es una de las partes que puede estar en la investigación, aprendiendo fundamentalmente, pero además apoyando y buscando las maneras. Aquí esto está sacado de la tesis doctoral de Pitu Espeso, donde se generaron unos talleres que llevaron a crear productos de este lugar.
Ahora bien, para lograr el éxito en el mercado, sabemos perfectamente, es un mercado globalizado y competitivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se necesita ser originales, innovadores y rentables. Por eso el patrimonio se irá modificando y se irá modificando, esperemos, se debería hacer en función de lo que las personas del lugar decidan. ¿Quieren enseñar a pescar, por ejemplo? Genial. Pero ¿qué pasa? Si está faltando pescado para que coma la gente de la comunidad, evidentemente no va a ser la idea genial esa. Hay que darle una vuelta. ¿De qué disponemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Y empezar a crear. Si el turismo es una actividad con la que se quiere apostar, poniendo su energía, voluntad y anhelo, lo lógico, desde el punto de vista que aquí se defiende, es que los propios indígenas decidan, gestionen y se beneficien. El trabajo conjunto y, por supuesto, la financiación de ciertas acciones podrá dar forma a los proyectos. O sea, hay reuniones, yo he estado en cantidad de reuniones como estas, a veces en sitios como este, que estábamos fuera, pero empezó a llover y nos refugiamos ahí, otras veces en escuelas, otras veces pues donde se pudiera, pero donde ellos quisieran, donde ellos plantearan qué querían hacer, por qué querían el turismo, qué capacidades tenían, hasta qué conocimiento externo querían llegar para poder aplicarlo allí. Todo ese tipo de cosas se habla. Entonces, ¿para esto qué se necesita? Pues un conocimiento previo de las comunidades locales, partiendo de un de un estudio etnográfico, averiguando ese grado de interés e implicación de la comunidad y poniendo sobre la mesa las expectativas, así como los recursos reales con que se cuenta. Por ejemplo, se están haciendo grabaciones, hay distintos vídeos o videos, no sé cómo lo comentan ustedes, pero bueno, estos vídeos, uno de ellos se pasó en la televisión en Chiapas y bueno, se lió una grandísima porque al señor gobernador, los indígenas, conscientemente le dieron la vuelta, hablaron de él y sobre él y dirigiéndose a él. Entonces, bueno, pues con la mejor voluntad, parte del equipo de la Universidad la de Chiapas bueno, con la que estoy trabajando, no todo el tiempo, pero sí hay mucha intercultural de Chiapas, donde fundamentalmente hay población indígena de Chiapas, pues decidió que ese documental se pasaba y bueno, el problema surgió y muy bien, surgió, se defendió y se van moviendo las cosas. Uno de los, el modelo de investigación que proponemos es el de la investigación-acción participativa, que creo que es fundamental para dar voz a quienes quieren trabajar en turismo, como a muchos otros grupos, y la devolución de resultados. Esa sería una de las metas a establecer desde el mundo académico. Aquí tenemos un libro, fue el primero que hicimos, y que luego lo llevamos a las comunidades. Está hecho en 6 lenguas, aparte de las lenguas de la universidad donde yo trabajo, que son el castellano y el valenciano. Pues está hecho en lacandón, en tzotzil, setal, chol, y no sé si me dejo alguna. Aquí estoy trabajando, ¿no? con los grupos. Y bueno, aquí simplemente he cerrado con una frase de Galeano, que justo me he dado cuenta, dejé el número del año y me he dado cuenta de que era en el 92, cuando aquellos 500 años de la colonización, y justo en ese año ocurre, no lo leo bien, pero ocurre que las antiguas culturas indias, él habla de indios en ese momento, son las más futuras de todas. Al fin y al cabo, ellas han sido capaces, milagrosamente capaces, de perturbar
perpetuar la identidad del hombre con la naturaleza, mientras el mundo entero persiste en suicidarse. Estas culturas, como la cultura dominante, ya digo que no leo bien aquí, la cultura dominante considera incultas a estas culturas, se niegan a violar a la tierra, no la reducen a mercancía, no la convierten en objeto de uso y abuso. La tierra sagrada no es una cosa. O sea, creo que para terminar, junto con esta serie de amigos, lacandones, choles, celtales, con esto termino. Yo he dicho que hablo mucho y además he tenido la mala educación de ni siquiera preguntar si me estaba pasando de tiempo, lo siento. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, María José, por la presentación. Se pasó, pero solo unos minutos, así que no hay problema. Continuamos entonces con la presentación de Clarena y Stephanie, por favor, y recordarle a las y las personas que están participando que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat y las vamos a ir acopiando para posteriormente dar lectura. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Ya, por ahí se ve. Se ve perfecto, Stephanie. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y sobre todo como el poder haber disfrutado tanto de las palabras que nos compartieron Juan Carlos y María José, que tienen mucho sentido con lo que vamos a presentar ahora y que está situado sobre un territorio donde existe una reivindicación local, y es a lo que hace alusión específicamente esta fotografía. Esto es el Rucapillán. Acá tenemos una diversidad de personas que hacen un llamado a justicia, verdad y memoria y a defender el Rucapillán, que ahora les voy a hablar un poquito más de qué es ese elemento Rucapillán, y partir con esta frase que dice: no puedo estar separado del Pirrén, del Rucapillán, de los Leupu y los Winkul. No podríamos vivir separados nosotros mismos. Estamos insertos en una cadena. Si un eslabón se rompe, al final todo se irá destruyendo. Estas son las palabras de una de las personas que participan en el trabajo que les voy a presentar a continuación, que se titula Glaciares y Cosmovisión Mapuche, propuestas locales para su defensa y protección. Contarles que este es un trabajo que se realiza en el contexto de la beca de investigación Claxo, acerca de cambio climático y estrés hídrico. Entonces, contarles también acerca del equipo de investigación. Es un equipo de investigación conformado por 6 personas, donde 6 personas somos del ámbito académico y 3 personas pertenecen al ámbito local. Este es el caso de Nadia Piñanco, Cecilia Canimán y Pedro Huichilet, que nos acompañaron durante la investigación. Y por otro lado estamos presentes Marisela, la doctora Marisela Pilquimán, Clarena Rodríguez, con quien estaré presentando en este caso, y en este caso yo. Contextualizar un poco desde dónde surge este trabajo, esta inquietud de por qué hablar de glaciares desde una perspectiva de como aludiendo o haciendo un llamado a cómo desde pueblos originarios se puede entender lo que son. Popularmente los glaciares se conocen como masas de hielo, como uno va por la calle o así como
preguntándole a la gente qué es un glaciar, lo primero que les llega a la mente es esa definición de masa de hielo. Sin embargo, en la medida que vamos ahondando en la temática de lo que significan los glaciares, vamos descubriendo que existen distintas formas de definirlos. Entonces acá encontramos como este iceberg, donde vemos como solo la puntita que hace ilusión a esta masa de hielo, y sin embargo debajo de esa imagen tenemos que los glaciares son fuente de biodiversidad, son el mayor reservorio de agua dulce del planeta, poseen un gran valor paisajístico, son fuente y recarga de acuíferos, son interesantes para ciertas prácticas de turismo de montaña, son bioindicadores del cambio climático, son ecosistemas y además poseen un gran valor ancestral, que en este caso, hablando de los pueblos originarios que habitan este territorio, estaríamos hablando como desde esa cosmovisión mapuche y desde esa manera de entender y relacionarnos con este elemento integrado a un territorio. Para entender lo que son los glaciares, por tanto, es necesaria esta mirada transdisciplinaria que tiene que ver con este equipo que les presentaba al inicio, de esas 3 personas que pertenecen a lo local y 3 personas que pertenecen a ese ámbito académico, para que exista un diálogo de saberes y haya una integración de ese conocimiento científico que define los glaciares desde una mirada desde la glaciología, donde hay elementos físicos y como etapas geológicas que nos cuentan la conformación de estos elementos vitales dentro de los ecosistemas. Por otra parte, nos haría falta esa disciplina, la ecología, como ente integrador de elementos de la naturaleza que conversan y que están en diálogo también entre ellos. Y por otro lado, esa integración del conocimiento ancestral que tiene que ver con las personas que habitan y cohabitan estos espacios donde existen elementos naturales en relación con los aportes que culturalmente dan los pueblos que ancestralmente han ocupado y han habitado estos espacios. Contarles un poco más como acerca del contexto, la situación actual de los glaciares. A nivel Abya Yala existe una gran preocupación. Bueno, tenemos esta situación, estrés hídrico, cambio climático a nivel global, donde vemos como las lluvias, las aguas están cambiando, donde hay procesos que se están acentuando en unos lugares y en otros se van perdiendo, pero en particular en lo que significa esta cordillera andina dentro del continente, vemos un gran receso de los glaciares y hoy día estamos viviendo la desaparición del último glaciar en Venezuela, por ejemplo. Entonces tenemos ciertos escenarios donde es como una situación irreversible con respecto a estos reservorios de agua y que significan como que poseen una gran importancia dentro de los territorios habitados, no solo desde la cercanía, sino que además sabemos que grandes ciudades dependen de estos reservorios de agua. Y este nivel crítico coincide además con que a pesar de que en Chile se concentra la mayor parte de glaciares, teniendo en cuenta que el 91% de los glaciares de este continente, de todo Abya Yala, están situados en Chile, se carece hoy día de una ley de protección. Que sé que en Argentina, habiendo se comparte territorios binacionales entre estos ecosistemas de hielo, Argentina posee una ley de protección de glaciares, sin embargo en Chile desde 2001 que se lleva haciendo como toda una revisión de lo que significan los glaciares, sigue habiendo este problema de gestión y fiscalización pública de lo que es el agua, que proviene de estos elementos, sobre todo por lo que significa responder a un modelo extractivista donde se insertan prácticas mineras en estos lugares donde se encuentran presentes los glaciares.
Ahora, como yendo y aterrizando un poco a lo que significa el trabajo que hemos ido haciendo desde el patrimonio biocultural, porque bueno, hoy día hemos estado como conversando distintas formas de entendimiento de lo que son los patrimonios locales. En este caso, nosotros nos acogimos a lo que significaba el patrimonio biocultural, que se reconoce como un constructo político donde se integran elementos naturales y elementos de la propia cultura. Y donde además hay una gran importancia de ese conocimiento ancestral que llega al territorio y que se expresa como a partir de la integración de elementos de la memoria que tienen que ver con lo genético, con lo cognitivo y a la vez con lo genético, cognitivo y con la propia lengua del territorio. Entonces, acá este esquema lo que viene a representar es la interpretación local de lo que significan los glaciares. Entonces, como que hasta ahora les estaba mostrando cómo se entienden los glaciares, pero dentro de esta investigación donde se hace un acercamiento, una aproximación a las personas del territorio a través de conversaciones donde son los jóvenes investigadores que pertenecen localmente a ese territorio, son quienes hacen estas entrevistas, son ellos quienes deciden qué parte del conocimiento se queda, qué parte del conocimiento se transmite hacia la academia, y cómo a través de los relatos y como experiencias y recuerdos de las personas mayores y que tienen como una vinculación fuerte con el territorio, bueno, se va llegando como a una concepción de lo que significa una similitud entre los glaciares que conocemos nosotros desde esta aproximación occidental a este elemento y de lo que significa, por otro lado, ancestralmente un elemento que ha existido y que resulta que tiene nombre. Entonces, dentro de este trabajo resulta que glaciar como tal se conoce y que tiene un nombre y se llama Currako Pirren, y en este caso nosotras trabajamos en particular con el glaciar Pichillancaue. Currako Pirren significa masa de nieve dura, entonces es como una piedra de hielo dura, lo cual se asemeja bastante a lo que para nosotros puede ser un glaciar. Pero como desde el conocimiento ancestral mapuche en particular, todo está interrelacionado, el glaciar no existe por sí solo. Existe relacionado a una serie de elementos que conforman el territorio. En este caso tenemos el chupur, que es la neblina, el chamblín, que es la helada, el huayhuén currú, que es un viento que entierra y compacta y que tiene que ver también con esa formación geológica de los glaciares y que tiene que ver con que hay un moldeado, con que hay toda una compactación de hielo que tiene que ver precisamente con esta alusión a este Huayhuén currú. Por otro lado, hay una dependencia directa de la Yaufen, la sombra, que coincide con que están en la ladera sur, por ejemplo, y este elemento glaciar, este elemento agua, está conectado con un territorio. Entonces vemos en este esquema, además, cómo se conecta con el Leufu, con el río, se conecta con las aguas subterráneas, los acuíferos, el Busquén Mapupó, que no sé si lo pronuncio bien, pero acá vi algunos apellidos mapuche dentro de la gente que se conectó. Y a su vez, estos ríos, riachuelos, lagunas, lagunillas, se conectan con la medicina ancestral del territorio, con ese pehueñenzo, que son todas las araucarias y que tienen una importancia cultural como elementos dentro de las formas de habitar y de relación entre las personas locales y prácticas ancestrales, y a su vez se va conectando con toda una bajada de aguas, que ahora les voy a mostrar a continuación como qué significan esas bajadas de agua. Por otro lado, haciendo alusión también a los glaciares, también hay una conexión con lo que significan para el propio territorio. Entonces tienen una importancia ya que son termorreguladores, mantienen la temperatura durante las mañanas de verano, por ejemplo, bajas, lo cual ayuda a que estas huertas y prácticas ganaderas también tengan una
como una forma resiliente dentro del propio territorio, donde hay como una protección entre todos los elementos para que todo ocurra de forma equilibrada, y también se conecta a su vez con elementos tan fundamentales y que también se encuentran hoy en una defensa importante, que son los humedales que están presentes en estos lagos, que se conectan con todos estos pisos bioclimáticos de los cuales les estaba hablando. Entonces, acá ya le damos una mirada más geográfica a la situación de lo que les estaba conversando, y para hablarles un poco de lo que significa el por qué una estrategia de protección a un elemento que de repente como que toma cierta significancia dentro de un territorio. Entonces, es importante mirar al glaciar como centro de diversidad biológica y cultural en este sentido. Acá está, bueno, estamos situadas en el sur de Chile. Esta es la cuenca del río Valdivia. Vemos ahí el Rucapillán, este volcán que además es mirado como una placenta, que es como un centro desde donde surge y desde donde nace la vida, y que se conecta con toda la cuenca del río Valdivia hasta llegar a la zona de Corral, a la zona de Valdivia, hasta llegar al mar. Entonces, cuando uno hace esta pregunta de ¿hasta dónde llegan los glaciares?, que viene muy en sintonía con estas discusiones que se generan en torno a ¿se deben proteger o no los glaciares? Vienen las preguntas siguientes: ¿hasta dónde se debe proteger un glaciar? Entonces vienen los científicas y nos hablan de zonas periglaciares, todo esto, pero nosotras cuando hacemos la pregunta a la gente de las comunidades que cohabitan con este elemento, las personas, como que para ellas, simplemente la respuesta es: los glaciares llegan hasta el mar. Y acá lo vemos totalmente significado, haciendo alusión a lo que significa toda esta cuenca, toda esta conexión de todas las formas de agua que se encuentran presentes dentro del territorio, que nace desde la cordillera, en este caso, y que se conecta con el mar. Entonces, una de las conversaciones personales señala: el buen mapu del mapuche está en el Pillán. Ahí están todas las almas antiguas, todo está ahí relacionado con el Pillán. Y por tanto, cuando uno conversa del volcán, tiene que conversar del fuego, del agua, del mar. Hay una interrelación. Este Pillán es el Rucapillán, que es morada de espíritus, es centro de vida, centro de diversidad, y que da sentido a toda esta defensa que tiene que ver no solo con un elemento, sino con esa interconexión, esa dependencia ecológica que se da entre naturaleza y cultura, y que en este caso como que existe esa reivindicación desde esta mirada de lo que significa el patrimonio biocultural. Y por acá le doy la palabra a mi compañera Clarena. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha, Clarena. Adelante. Ya, gracias, Marisela. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida también por la oportunidad de compartir esta experiencia que ha sido para nosotros muy bonita. Voy a hablar entonces, a compartir con ustedes la propuesta metodológica para este proceso de resignificación del patrimonio biocultural. Cuando empezamos a desarrollar esta iniciativa, consideramos que la apuesta metodológica también es muy importante, reconociendo que la forma tradicional de investigación también impone un estilo, una forma de acercarse al conocimiento que también invisibiliza las voces de las comunidades, en este caso del pueblo mapuche desde el territorio. Así que tratándonos un poco de desviar y de establecer como una propuesta diferente, o al menos acercarnos a ella, pudimos entonces consensuar una forma de investigación que en este caso nosotros pues nos posicionamos a nivel académico desde la investigación acción participativa, y hablábamos entonces que buscábamos con esta investigación generar no solamente pues esta investigación, sino también un aprendizaje colectivo de la realidad.
Y por esto para nosotros fue importante, una vez que nos adjudicamos la beca, poder consolidar o conformar un equipo de trabajo donde participaran miembros de la comunidad, donde estaba emplazado el glaciar. En este caso estuvimos trabajando con 3 jóvenes, 2 mujeres y un hombre que hacen parte de la comunidad y que, bueno, han sido reconocidos dentro de su contexto también por la sensibilidad que tienen en relación a la resignificación de su conocimiento y la defensa del territorio. Entonces, la apuesta de la investigación no era solamente levantar este conocimiento, sino que pudiéramos generar entre todos un aprendizaje colectivo. Dentro de los propósitos también que teníamos con esta apuesta metodológica, que la beca, vale la pena decirlo también, esta beca de investigación nos permitió eh, em, proponer metodología, un poco la metodología diferente y adecuarla a las necesidades del territorio. Buscamos también un análisis crítico, pero también desde una participación activa de los grupos implicados, no solamente una discusión de los y las investigadoras, sino que pudiéramos entonces ampliar este análisis a lo que estaba pasando en el territorio, no desvinculando el tema del glaciar de las defensas que se están haciendo en este momento en el territorio. Y bueno, también a través de la metodología y de este posicionamiento, la idea es estimular una práctica transformadora que ojalá pueda generar cambios sociales. Y bueno, a través de este ejercicio empezamos también a comprender mucho más, sobre todo quienes no estábamos tan vinculados al territorio, lo que está pasando, de qué manera se están organizando y cómo también este trabajo que estamos haciendo puede contribuir de alguna manera a esa transformación que ellos están buscando. Siguiente, por favor. Bien, entonces en este esquema que les estamos presentando, quisimos de manera gráfica mostrar cuál ha sido el proceso, cuál fue el proceso que llevamos a cabo para establecer un diálogo de saberes. Ese era nuestro propósito. Sabemos que frente a los glaciares y el conocimiento que existe de los glaciares, hay mucha información desde el mundo científico, pero como buscábamos esta resignificación, sabíamos que era muy importante poder apoyar en el levantamiento de este conocimiento ancestral. Por lo tanto, si ustedes pueden ver en la primera parte, hablamos de una primera caracterización de lo que ha sido, de lo que fue la propuesta de investigación y también de qué conocimientos se tenían, una conversación inicial con los actores que estaban involucrados. Entonces nosotros hicimos entrevistas a científicos, a glaciólogos, a otras personas profesionales que están vinculadas a los glaciares y también entonces establecimos este contacto inicial con las 3 personas de la comunidad que les hablaba anteriormente y no nos fuimos directamente al territorio, ni a hablar con las autoridades, ni con los adultos, ni los sabios de la comunidad mapuche que está en este territorio emplazado, sino que hicimos este primer acercamiento con estos 3 jóvenes y lo que hicimos aquí que para nosotros también fue muy valioso es que levantamos un protocolo de acercamiento al territorio, buscando respetar las lógicas de relación, los protocolos que ellos tienen para poder llevar a cabo algún tipo de actividad. Y este protocolo entonces demanda que nosotras, en este caso como investigadoras, no tengamos un acercamiento directo en primera instancia con las autoridades ancestrales o con las personas sabias de la comunidad, sino que tiene que haber primero una pedida, un permiso para presentarles el proyecto, para poder contarles qué es lo que se va a hacer y poder recibir una autorización. Pero además, estas reuniones, estos encuentros para pedir esta autorización deben realizarse en un horario, que en este caso debe ser en la mañana. Así que fuimos dejando un poco la actividad acelerada que solemos hacer en la investigación, de tratar de meter en un solo día un mayor número de entrevistas o de encuentros, sino que desde ahí entender un poco los ritmos y la lógica de lo que pasa en ese territorio. Recordemos además que estábamos en un inicio de pandemia, entonces también había un cuidado especial por las autoridades y por las personas mayores. Así que lo que hicimos con estos 3 jóvenes fue que una vez establecido el protocolo que partía por pedir esta autorización, ellos desarrollaron el trabajo, nosotras no fuimos al territorio y fuimos apoyando todo el levantamiento de información y las entrevistas desde un componente más técnico, pero fueron ellos y ellas quienes fueron desarrollando como todo este acercamiento.
A estas entrevistas y a este trabajo que se fue haciendo, le sumamos también unas actividades, unos transectos. Tratamos de llegar al glacial, de recorrer algunos espacios, unos territorios cercanos al glaciar, y también trabajamos la cartografía. Importante reconocer y evidenciar cómo se está viendo el territorio desde el mismo, cómo lo ven las personas, y a partir de ahí entonces hacer este levantamiento, todo este conocimiento, digamos, ancestral. Para nosotros fue muy interesante y para las personas con las que estuvimos trabajando, porque habían muchas, incluso mucha toponimia que no estaba clara entre ellos. Había un conocimiento que estaba diseminado entre varias personas y que a partir de este ejercicio empezó a recogerse y a unificarse y a entrar también entre ellos a generar algunas preguntas de por qué se llama de esta manera. A lo mejor existen diferencias también desde donde estamos ubicados para nombrarlo, y empezaron a sacarse como algunas conclusiones y a generarse preguntas que fueron movilizando también entonces otras indagaciones, pero desde desde de una manera como más autónoma. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Entramos en un diálogo, pusimos a dialogar estos dos saberes con un propósito: generar una estrategia de protección desde un enfoque de resignificación biocultural que ponga, digamos, sobre la mesa la importancia que tiene para la comunidad mapuche el resguardo de este territorio y de este glaciar, de este elemento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué una estrategia de protección desde el enfoque biocultural? Hay 3 elementos claros que nosotros sobre los que quisimos soportar esta estrategia. ¿Por qué deberíamos hacerlo y por qué desde este enfoque? Primero, porque cuando hablamos del enfoque biocultural, como ya lo hablaba Stephanie, la interdependencia entre los elementos biológicos, las prácticas y los conocimientos tradicionales son la base de la reproducción de la vida de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, porque son estos elementos, esta tríada de elementos, las que definen la identidad y las formas de relación socioeconómicas, culturales y espirituales. Si esto va desapareciendo, pues lógicamente con esta relación tan directa que tienen, también entonces van a empezar a desaparecer, como ha sucedido, digamos, de manera un poco paulatina, los temas identitarios, y también se han modificado relaciones socioeconómicas y se han perdido elementos culturales y espirituales muy importantes dentro de las comunidades. Un segundo elemento tiene que ver con la revitalización de los conocimientos ancestrales y la validación de sus fundamentos epistemológicos, nociológicos y ontológicos. Como les decía hace un momento, el hecho de hacer este ejercicio de preguntarnos, de indagar, de revalidar también a partir de, digamos, de su trabajo dentro de la misma comunidad, permitió entonces que pudiéramos levantar este conocimiento, y lo que se busca a través de la estrategia es mostrar también que hay formas de conocer, hay formas de generar conocimiento también y de entender este elemento que le denominamos glaciar, pero que desde el pueblo mapuche tiene otras connotaciones igual de válidas, ¿cierto? Que otro tipo de conocimiento como el científico. Y una tercera, digamos, como base, desde donde argumentamos esta estrategia de protección, tiene que ver con que la estrategia, el poder generar este documento que consigne todo el conocimiento, las formas y la importancia del trabajo que se tiene, digamos, desde el territorio. Esta estrategia posibilita avanzar hacia la generación de una gobernanza y autonomía como pueblo-nación sobre sus recursos. Hablamos de una restitución, permitiendo en el caso del pueblo mapuche que puedan entonces posicionarse frente a esta avanzada de privatización que se está haciendo de los recursos colectivos, y lo que también se está presentando, los peligros del cambio climático en el territorio. Entonces, la estrategia es una herramienta que visibiliza esta forma, esta visión, y que va a permitir entonces poder tener un posicionamiento mucho más claro. En el cuadro que ustedes encuentran, o sea, que están viendo en este momento, nosotros hicimos un trabajo de organización y de análisis de la información, y fuimos dividiendo toda esta información, el conocimiento que fuimos levantando, y lo fuimos estableciendo en 4 ámbitos, perdón. Entonces hablamos de un ámbito ecosistémico ambiental, un ámbito sociocultural y espiritual, uno económico y productivo, y finalmente político y de gobernanza. Todas las preguntas, los elementos que fuimos levantando, que se fueron levantando de las entrevistas,
los tratamos de analizar desde estos 4 ámbitos, considerando que son los, digamos, los que se reclaman como más importantes, que también fueron identificados por las comunidades, hablar desde lo ambiental, desde lo político, como ustedes lo ven ahí. Y para cada uno de estos ámbitos fuimos estableciendo un objetivo y de manera ahí continuada fuimos de manera concreta expresando las acciones que también fueron levantadas desde el territorio y complementando con otros documentos, otras investigaciones que también ya se han generado en torno a este tema. Para dejar entonces un documento guía de manera pues como práctica y fundamentado para poder avanzar en la protección del glaciar. Y bueno, creo que la frase ya la había leído Ani, pero terminamos con esta expresión nuevamente que nos entrega una de las personas de la comunidad que dice: yo creo que el glaciar llega hasta donde llegue nuestro conocimiento, porque el sistema limita, el sistema crea frontera y en el universo no hay frontera. Cuando uno mira al cielo no hay frontera y los glaciares llegan a todo ser humano. Donde esté va a llegar un glaciar. Seguramente no va a llegar el glaciar, pero le va a llegar el glaciar espiritual. Y eso esté en la ciudad, perdón, y eso esté en la ciudad del Mapuche o no esté en la ciudad, tenemos la interconexión con el glaciar porque la vida se originó ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Clarena, gracias a Estefanía por la presentación realizada. Sabemos que te estás trasladando desde Chocuenco a Valdivia, así que agradecemos mucho el esfuerzo. Lo mismo que María José, que está trasnochando, está madrugando ya hasta ahora. ¿Qué hora es María José en España? Las 12, ¿no? ¿O cerca? Sí, cerca de las 12. Agradecemos los tiempos, igual el del profesor. Bueno, ahora nos corresponde abrir el espacio para las preguntas, para alguna reflexión previo a cerrar el seminario. Así que si alguien se anima, adelante. Buenas tardes. Aquí desde México, pues agradecerles su tiempo, ¿no? Agradecerles que hagan estos espacios y pues dar a conocer pues esas investigaciones que son muy importantes, ¿no? A pesar de que, como lo mencionaba, ¿no? O sea, estamos lejos, pero estamos unidos en un mismo planeta. Entonces, pues es bien importante y pues les agradezco mucho su tiempo. Saludos desde México. Gracias, Emiliano. ¿Alguna consulta? Solamente transmitir. No, todo quedó bien claro. Muchas gracias. A ti, Emiliano. ¿Alguien se anima a realizar alguna pregunta? Señorita Marisela. Ya. Adelante, don Rolando. Después está Marcela, no vi la mano. Adelante, don Rolando. Bueno, más que una pregunta, es primero que nada agradecer estas exposiciones que han sido tan clarificadoras, tan interesantes, sobre todo para quienes ejercemos la actividad del turismo y para nosotros como corporación que estamos trabajando el tema de el resguardo patrimonial de nuestra localidad. Me pareció sumamente interesante esta vinculación que hacen con la actividad turística, el desarrollo económico y la conservación de la espiritualidad y el modo de vivir de las comunidades.
especialmente en el tema de nuestras comunidades indígenas, acá donde tenemos serios problemas de resguardo del patrimonio que tienen que ver, por ejemplo, con el río Pilmaiquén, donde se están construyendo estas hidroeléctricas y que están afectando fuertemente a nuestras comunidades. Y también para quienes ejercemos la actividad, somos receptores del turismo, entender que la importancia que tiene la forma que tenemos que hacer del turismo desde el punto de vista de los visitantes, ¿no es cierto? Cómo se va, tenemos que resguardar nuestro entorno de la carga negativa que tiene la acumulación o la masificación del turismo que se produce en algún momento. Cómo cargan negativamente también a nuestras localidades. Así que, como le decía, más que consulta, me parecieron absolutamente interesante todo. Hay que madurarlas un poco más todavía esta exposición, y por lo tanto, si es posible, tener también la grabación de este seminario sería interesantísimo. A los profesores que estuvieron dando la charla, y sobre todo a María José Pastor, que está en España trasnochando, y a todos los expositores, muchas gracias. Bueno, yo, si puedo hablar, yo le daría las gracias a usted por estar ahí pendiente. Espero conocerle en un año, creo que podré estar por allá, espero conocerle, y seguro que usted me va a aportar muchísimo también, ¿eh? Así que gracias por estar ahí, por escucharnos y bueno, por seguir en esa lucha que implica el conservar lo que se tiene, seguir adelante con el turismo y sobre todo la gestión y la organización, que no es nada fácil. Estoy encantada de conocerle por acá. Vamos a darle la palabra a Marcela. Marcela, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos, a todas la exposición que han sido, la verdad es que sumamente interesantes, y nos traen un montón de elementos para continuar reflexionando. Y agradecerte también, Marisela, por la invitación, junto a Cecilia Pérez Winter. Yo ahora voy a dejar el correo de ella en mi correo. Somos dos colegas que desde la Universidad de Buenos Aires también venimos trabajando estos temas. Cuando escuchaba al profesor Juan Carlos, cuando comentaba el patrimonio como un enunciado, ¿no? También pensaba la posibilidad del patrimonio para poder, digamos, levantar la voz, sobre todo de comunidades que muchas veces están como, bueno, un poco más invisibilizadas o hasta en cierto punto silenciadas, ¿no? Pensaba, bueno, venimos pensando y trabajando esto también del patrimonio como instancia, digamos, para reivindicar derechos, sobre todo de sectores que han sido muy vulnerados. Y otro tema que me pareció interesante de la exposición, y esto comparto como antropóloga también, es la necesidad de complejizar, digamos, la cuestión de las comunidades, ¿no? De entender las comunidades, y bueno, y todas las exposiciones han abordado desde ahí el tema, ¿no? Entendiéndola, bueno, desde la complejidad en cuanto a que las conflictividades, o sea, que no son armónicas, que no son cerradas, que son dinámicas, pero que también están atravesadas por continuos conflictos, y lo que implica eso, ¿no? Y ahora sí, o sea, que me ha gustado muchísimo la exposición de Juan Carlos, he aprendido un montón escuchándote. Y a María José le quería hacer una pregunta. Ella habló sobre el museo, un museo que comenzó o que llevó adelante con las comunidades. Quería saber un poco si podías contar algo más sobre eso, pero ¿cuál ha sido el interés o el motor de las comunidades de conformar un museo? ¿Por qué y para qué? Y después, a las dos jóvenes que me ha
parecido también súper interesante la exposición. Sobre todo vuelvo a insistir, que esto yo ya lo dije en el encuentro del ALA, la metodología con la que están trabajando me parece de una profunda sensibilidad para, ¿no?, para ir en este ejercicio que queremos de trabajar en diálogo con las comunidades o los actores sociales con los que hacemos investigación. Digo, bueno, esta metodología apunta en esa línea y contribuye ahí. Y preguntarle a Estefanía y a Clarena, ¿qué devolución tienen de las comunidades o de las personas, organizaciones con las que trabajan en esas comunidades con relación a esta metodología que ustedes están proponiendo para producir investigación? Si ellos, digamos, en algún otro momento también han sido sujetos de investigación, pero de otro estilo de investigación, y si hacen algún paralelismo, comparación, si hay alguna devolución, con este tipo, digamos, de acercamiento que hay desde investigadoras en este caso, que se proponen producir conocimiento sobre este tema, ¿no? Nada. ¿Se entendió cualquier cosa? Bueno, nada más eso. Gracias a todos. Bueno, Marcela, gracias a ti por estar ahí, por haber captado, yo creo que las realidades que se han comentado. Y vamos a ver, no podría explicarte como tú quisieras la cuestión de ese museo. Cuando yo trabajé para ese museo, trabajaba en un instituto de cultura, un instituto de cultura local del estado Monagas, y fue una decisión que se generó desde Caracas hasta allá, en hacer un museo con dos partes, una arqueológica y otra etnográfica. Se hizo la arqueológica y posteriormente yo hice la etnográfica. Para hacerla, evidentemente, aunque yo todavía no sabía lo que era investigación, acción participativa, ni nada de estas cosas, pero sí que sabía que tenía que hablar con la gente, que tenía que vivir con la gente, que tenía que comer con la gente, o sea, y que tenía que aprender a nadar, porque si se volteaba una de esas barquitas, yo lo iba a pasar muy mal en el río, ¿no? en el Orinoco. Entonces, las personas directamente no estaban interesados en tener un museo. Pero ¿qué sucedió? Que ellos iban y venían por cuestión de que venían a vender sus productos a la zona donde se estaba haciendo el museo, que era una pequeña ciudad. Entonces, cada vez que venía algún grupo, siempre iban en grupo, llegaban al museo que lo estábamos organizando y ellos ya sabían que se estaba haciendo el museo. Fue muy bonito ver cómo ellos decidieron, yo les hablaba de la colonización, ellos no tenían ni idea de lo que había sido la colonización, ¿no? Pero en mi tesis doctoral yo hablaba de cómo entraron por ahí y entonces lo comentaba con ellos y llegaron a hacer incluso una serie de elementos que mostraban cómo se había ido deteriorando a partir de esa conquista, ¿verdad? Cómo había ido cambiando con los diversos grupos que habían entrado en la zona y cómo en ese momento había una gran explotación por parte de unas empresas españolas que estaban trabajando con el palmito, les pagaban una miseria, pero una miseria que se la pagaban en especias, es decir, pues a lo mejor para pintarse los labios las mujeres, un relojito que evidentemente les duraba 3 días porque en cuanto que se les mojaba se les dañaba, cosas de este tipo. Ni siquiera les daban el dinero que supuestamente era lo legal, pagarles con dinero. A la gente que trabajaba en la fábrica, luego compraban a un precio muy bajo el palmito, que era lo que hacían allí para distintas empresas internacionales, y entonces ellos hicieron eso, que fue una maravilla, porque además tallaron todos los muñequitos. Ellos trabajan mucho con una madera que se llama, bueno, es una madera de estas muy blanditas, que flota además. Entonces hicieron los muñequitos, hicieron los barcos, hicieron los tejaditos de sus casitas, todo, y abajo
un pintor de la zona, dibujó cómo se había ido haciendo, pues al cabo de los años también cómo se había modificado la parte inferior y cómo estaba la parte arqueológica. Y cada vez que luego llegaban, ya una vez inaugurado el museo, llegaban en grupo y uno de ellos hacía de guía, pero cada vez uno diferente. Y entonces era excelente porque se identificaban. ¿Pero por qué se identificaban? Porque lo habían hecho ellos y habían puesto las cosas como ellos habían querido ponerlas y habían puesto lo que querían, lo que no querían no lo pusieron. Entonces, a pesar de que mis técnicas todavía como antropóloga, yo estaba licenciada, estaba ya con el doctorado, pero realmente no tenía esa capacidad. Pero sí que el museo resultó porque creo que tenía mucho que ver con ellos, porque lo hicieron ellos en realidad, al menos esa parte, no la parte arqueológica ni otra parte etnográfica que tenía que ver con la ganadería. Pero creo que, y además felicito a las dos personas, a Clarena y Estefanía también, por estar utilizando este tipo de investigación, por haber trabajado de esa manera con los permisos que hay que tener. O sea, no puedes llegar a un lugar a preguntarle a la gente, tienes que saber cuándo esa gente te quiere recibir y empezar a trabajar. Entonces, creo, también la felicito y bueno, aprovecho para decirle al doctor Juan Carlos, no sé mencionar su apellido bien, entonces no lo digo, ¿no? Pero aprovecho para decir que tengo muchas ganas de conocerle personalmente porque creo que hay una serie de cosas del trabajo que él ha realizado y está realizando que nos puede aportar mucho para futuros trabajos también. Bueno, Marcela, te contesto, porque Clarena, bueno, parece como está en ruta. Un poco pensando en qué hay como de evolución, creo que por un lado está el propio posicionamiento de una temática, que digamos como que al ser facilitadoras más bien, como que nos sentimos en este caso como facilitadores de un proceso, de un levantamiento de una información que sirve para como un posicionamiento conjugado, conjunto de intereses que van contra o que van de forma crítica a ciertos aparatos que no concuerdan con formas de pensar. Entonces hay una coincidencia de distintas como contextos, pero finalmente con un mismo horizonte. Entonces estaría como por un lado ese posicionamiento de una temática que se vuelve como un chicle entre formas de realidades frente a esas luchas. Por otro lado, está la validación también de la academia dentro de los territorios, considerando que también ha habido como una contribución negativa o como que estamos en un proceso en el que se ha perdido como cierta credibilidad desde el trabajo universitario por experiencias de un extractivismo de conocimiento, de una invisibilización de esas voces que hablan y relatan lo que significan los territorios y que de alguna forma lo que ha significado es una jerarquización de las formas de expresar lo que significa el cómo habitamos en el mundo, un mundo compartido con intereses como de luchas hacia un mismo lado. Entonces esto conecta también con el tema de la confianza, que es súper importante. Creo que es como desde el nivel como más desde el corazonar, desde el sentir de lo que puede significar una devolución, el generar confianza con las personas que se trabaja en una misma sintonía, creo que al fin y al cabo es lo más significativo a la hora de plantear estas metodologías que precisamente buscan este tipo de sensibilidades, trabajar entre personas con un mismo horizonte, desde veredas compartidas finalmente, con formas de interpretación y de mirar el mundo de formas distintas.
Y a su vez, esto nos permite complejizar las formas de entender y de hacer conocimiento, de hacer nuevas formas de conocimiento que también van a conectarse con cómo los chicos, chicas, chiques que estén en el pregrado también van a estar como conectándose a formas distintas de mirar el mundo. Entonces como que se va haciendo toda esa cadena de reciprocidades para finalmente como caminar en una sintonía de diversificar las miradas y de entender el mundo desde esta complejidad y desde esa dinamicidad también. Muchas gracias, Ani. Ani está representando hoy día a la Fundación Manfred Magnef. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, señalar que, bueno, igual formó parte del equipo de investigación del trabajo presentado por Clarena y Estefanía, y en ese sentido se debe agradecer, y siempre lo he hecho, la impronta que ha tenido en la evolución de estas metodologías de trabajo al profesor Juan Carlos Esquiú, que bueno, a través del tiempo hemos conocido el trabajo que ha desarrollado con las comunidades locales y el cual seguimos estudiando. También a María José, que bueno, evidentemente durante su visita a Chile y mi ida a España también hemos tenido el tiempo de conversar justamente a través de las metodologías que utilizaba cuando trabajaba en la Universidad Intercultural de Chiapas. Sigue teniendo el contacto con la Universidad Intercultural de Chiapas, pero especialmente nos enfocábamos en conversar acerca de esos proyectos que desarrolló y que relataba en la presentación que realizó en esta ocasión. Bueno, y también debemos agradecer a los integrantes de las organizaciones, de las agrupaciones, de las comunidades indígenas, que sin los cuales finalmente no tendríamos resultados que mostrar. Agradecemos infinitamente la participación en nuestros estudios, en creer. Es difícil creer en estos tiempos, pero creen y confían en nosotros, y por eso es una de las razones por las cuales depositan justamente sus conocimientos, sus saberes, para que nosotros de alguna u otra forma los demos a conocer. Agradecemos a don Rolando en ese sentido. Él ha sido bastante gentil, colaborador, cuando hemos trabajado, sobre todo en Puyehue, siempre somos bien acogidos, y en ese sentido agradecemos su participación también en este seminario, como también a todas las personas que nos acompañan. Entonces, bueno, llegó la hora de finalizar esta actividad. Ha sido bastante larga, pero bueno, quedamos en contacto para seguir desarrollando nuevas actividades y evidentemente compartiendo como lo hemos hecho hoy día. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, Chao. Marisela. Gracias. Un placer haberles visto y ojalá nos veamos pronto en Ojalá. persona. Viajaremos a Buenos Aires por ahí de repente también. Viajar es bello. Bueno, cuídense mucho. Encantada de conocer a los que no conocía y bueno, aquí estoy. Cualquier cosa, Marisela les puede dar mi dirección también. Yo anoté la de Marcela. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Chao.